Gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Vamos entonces, sin más pérdida de tiempo, a darle oportunidad a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala, quien es el portador del mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Como todos los días, el día lunes, él está aquí para compartir las buenas nuevas de salvación a través del ministerio que Dios le ha dado. Vamos entonces, pastor Sixto Gómez Ayala, Dios me lo bendiga. Muy buenos días. Buenos días, hermanos cineros, buenos días a toda la audiencia de TV Cristiana, al encuentro con Dios. Gracias al Señor, estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Y voy a invitarles a tomar la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 32, del versículo 1 hacia adelante. Éxodo capítulo 32, versículo 1 hacia adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y lo dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra que en esta mañana hemos leído para poder hablar de esta palabra del Señor y llegar a vuestros corazones con esta palabra que nos fortalece, nos previene y nos ayuda a prevenirnos para seguir adelante en las cosas del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque me permites poder estar aquí en los ambientes, Señor, de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para poder compartir tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, llegue a muchos corazones sedientos, necesitados, Señor, de tu palabra, porque esta tu palabra es el pan que nutre nuestra vida espiritual, nuestra alma. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento y dame sabiduría para no expresar mi propia voluntad, sino hacer tu voluntad, Señor. Y en esta mañana de tu palabra hablaré sabiendo que tú obrarás a través de mí. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Bien, hermanos, estamos hablando acerca del pueblo de Israel en su trayectoria hacia el monte de Sinaí. Y quisiéramos retroceder un poquito hacia atrás, mencionar cómo el pueblo de Israel salió de las tierras de Egipto hacia el monte de Sinaí. Entonces, hermanos, vemos acá en el trayecto que ellos iban, Dios les había dado señales para que ellos vayan aprendiendo a conocer al Dios viviente, a Jehová, a través de las señales, porque eran 400 años que habían pasado llevando una vida de servidumbre, de esclavitud, en las cuales muchos, la mayoría, habían dejado los principios divinos de Dios, porque la vida que ellos llevaban, una vida de servidumbre, no les daba tiempo para clamar al Señor o para acercarse a la presencia de Dios. No había una continuidad en ellos. Pocos eran los que iban a la palabra de Dios y los que verdaderamente perseveraban y esperaban
el cumplimiento de la promesa de Dios para ser sacado del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, de aquella esclavitud. Era una minoría, pero a esa minoría Dios escuchó, porque ellos no cesaban de clamar y pedirle al Señor que les liberase de la esclavitud donde ellos estaban oprimidos. Y es así como el pueblo de Israel sale hacia las tierras de Canaán, pero antes de ir a las tierras de Canaán, Dios lo desvía por un camino donde tenían que ir a la presencia de Dios, quiero decir, al monte de Sinaí. Habían pasado muchas penurias, por supuesto, pero a pesar de todo ellos llegaron hacia el monte Horeb y allí acamparon. No distaba mucho al monte Sinaí, ahí nomás estaba, pero acamparon en el monte Horeb, donde ellos habían renegado porque les faltó el agua. Cada vez que ellos tenían que pasar su prueba, renegaban, murmuraban. No les importaba las bendiciones que ellos recibían de parte de Dios. No valoraban esa bendición divina porque su corazón se había endurecido. Ellos vivían en ese momento cuando recibían la bendición, cuando su necesidad era sufragada por la bendición de Dios. Ahí se alegraban emocionalmente, pero pasaban unos días y se olvidaban de esa bendición e ignoraban prácticamente lo que Dios les bendecía y complacía su petición. Por eso es que cuando llegan al monte Horeb les faltó agua y no había pasado muchos días que Dios les había bendecido con carne, les bendició con el maná porque se les había acabado su pan, ya no tenían pan para comer, no tenían carne. Pero Dios le bendijo, mandó codornices, cayó el maná al amanecer del día en el rocío. Cayó este maná como semilla de culantro en montones para que ellos recogieran, hicieran su masa y pudieran hacer su pan, lo que ellos deseaban comer con esa masa. Dios los proveyó. Y cuando avanzan hasta el monte Horeb, se les acabó el agua, les vino una prueba. El agua que habían llevado de reserva, allá que recogieron cuando ellos estuvieron en el oasis de Elim. Allí había 12 lagunas, 70 palmeras, estaban bien refrigerados. Pero cuando siguieron avanzando, llevaron su agua, porque iban a traspasar el desierto de Sin, para llegar al monte Horeb, al monte Sinaí. Llevaron en abastecimiento su agua, pero se les acabó en el trayecto. Y comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar. ¿Acaso no vieron la bendición de Dios que Dios le bendijo? Con carne contestó su petición. Con el maná, no les faltaba el maná, diariamente caía el maná y ellos recogían. Pero aún así murmuraban y le reclamaban a Moisés. Dios tuvo que decir a Moisés: extiende tu vara para que brote agua de la peña de Horeb. Y brotó raudales de agua. Era otra bendición. Entonces, estando acampados en el monte Horeb, Dios llamó al pueblo para que se acercara al monte de Sinaí, para que recibieran la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y allí ellos se acercaron al monte. Y Dios descendió a través de la nube. La nube cubrió todo el monte Sinaí. Y Dios descendió para hablarles al pueblo. Pero el pueblo no estaba preparado. Tuvo miedo, tuvo temor. Y por eso es que el pueblo se dio cuenta que verdaderamente Moisés era un enviado de Dios. Era un siervo de Dios. Ahí recién aprendieron a valorar a Moisés. Y es ahí donde Moisés, hermanos, sube al monte, porque el pueblo no resistió la voz de Dios. Tuvieron miedo, temor,
Porque cuando hay temor, hay miedo en nuestro corazón, es porque no nos hemos despojado de toda nuestra vieja naturaleza. Y por eso es que ellos no se sintieron capaces. Y solamente Moisés escuchó. Todo lo que Dios ordenó para el pueblo, lo hizo a través de Moisés. Porque así lo pidió el pueblo. Dijeron: Moisés, nosotros te escucharemos a ti. Que Dios te hable a ti y nosotros te escuchamos a ti. No se sentían capaces de escuchar directamente la voz de Dios. Y es de esta manera como ellos reciben los mandamientos de la ley de Dios. Y cuando Moisés está en el monte, estaba 40 días y 40 noches. El pueblo estaba acampando abajo, había acampado. Y como pasaron 40 días y 40 noches y Moisés no aparecía, el pueblo pidió a Aarón para que le hiciera una imagen en representación de Dios. Pero ¿quiénes eran los que alborotaban para que se haga esta imagen? ¿De dónde nace esta idea? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salió mucha gente, aunque no eran del pueblo de Israel. Pero como que ellos también quisieron experimentar y quisieron obtener su libertad de la opresión de Egipto, salieron. Y también existía una clase mixta, quiero decir, del pueblo de Israel, que habían tomado esposas egipcias, o también mujeres que habían tomado esposos que pertenecían a Egipto. Esa era la clase mixta. Y ellos eran los que provocaban esta rebelión. Ellos eran los iniciadores para rebelarse contra Dios. Ellos provocaban e inducían al resto. Así es que esta clase mixta es la que se acercó, formó una multitud, convenció al pueblo para que vayan a Aarón, como Aarón había quedado en representación de Moisés, porque Moisés y Josué subieron al monte Sinaí. Entonces le dijeron a Aarón que hiciese una imagen en representación de Dios, quebrantando el pacto de Dios, porque en la ley de Dios ya estaba dada que no deberían hacer ninguna imagen ni representación de Dios, porque uno solamente era Dios y Él no tenía que ser representado por ninguna imagen. Pero ellos quebrantaron este pacto que Moisés les habló y les dijo. Entonces, de esta manera, ellos quebrantaron el pacto de Dios e hicieron y convencieron a Aarón para que hiciera esta imagen. Pensaron ellos en Egipto. En Egipto se adoraba al buey, al becerro, y por eso es que ellos hicieron esa imagen, un becerro, y a ese becerro le pusieron como representación de la imagen de Dios. Y lo hemos leído. Aarón se dejó convencer, no tuvo valor. Él estaba en el liderazgo, él estaba reemplazando a Moisés para hacer prevalecer los derechos de Dios. Pero él claudicó en su fe. El pueblo se levantó contra él y él tuvo miedo y temor de que el pueblo lo matase. Y por eso es que él cedió, pensando de repente que el pueblo no iba a aportar lo que él le iba a pedir para hacer esta fundición de oro. Pero el pueblo no se negó. Cuando Aarón dijo: bueno, tendrán que darme sus aretes de oro. Si ustedes quieren para hacerles una imagen, lo vamos a hacer, pero de oro. Así es que ustedes tienen que darme todas las alhajas de oro que tienen. Y empecemos por los que tienen, por sus aretes. Pensando que el pueblo no se iba a deshacer de eso, de ese oro, porque el oro era valioso. Pero el pueblo dijo ya, y no le importó deshacerse de ese oro que tenían como aretes, como adornos.
Así es que sacaron el oro y le dieron a Aarón para que los fundiese e hiciese esta imagen, estos becerros de oro. Y cuando él lo fundió y lo hizo esta imagen, edificó un altar para que ahí se adorase a estos becerros de oro, que eran la idolatría de Egipto. Si no hacía unos días que Dios les había dado agua de la peña de Oreb, les había bendecido, ¿cómo era posible que ellos no valorasen a Dios y pensasen lo peor de Moisés? Que Moisés de repente había muerto en el monte. Pensar que Moisés ya no iba a regresar. Y por eso pidieron en representación que se les hiciera este becerro representando la imagen de Dios. Esto era un pecado grave. Era un pecado de muerte. Por eso es que cuando Moisés está en la presencia de Dios, Dios le dice a Moisés que el pueblo estaba alborotado abajo, porque Moisés estaba en el monte, en la cumbre, en la parte alta del monte Sinaí. Y Dios le dijo que volviese. Dios le dijo que retornase, que regresase. Y Moisés vino con las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. El por qué el alboroto del pueblo. Y conforme se iban acercando, iban escuchando el bullicio. Y Josué dice, parece que es un grito de guerra. Creo que están guerreando con algún pueblo o están peleando. Pero Moisés pudo entender que no era grito de guerra, de peleas, sino era una algarabía, era un regocijo de idolatría. Y por eso es que cuando se acercó hacia el pueblo, llegó al campamento y se fue al lugar donde estaban ellos en pleno regocijo. Vio a los becerros de oro y Moisés destruyó estos becerros, los hizo harina, en otras palabras, los hizo polvo y los aventó al agua, a la laguna. Y desapareció estas imágenes, porque esto era una desobediencia delante de Dios. Y Moisés sabía que Dios iba a castigar ese pecado. Por eso es que Moisés trató de desaparecer esta imagen para apaciguar la ira de Dios. Y entonces se acercó a Aarón y le dijo, ¿por qué has hecho esto? Aarón trató de excusarse y buscar una salida, porque él dijo, he hecho esto por temor, porque el pueblo me exigió y estuvo a punto de matarme. Y por eso es que fundí este oro y salieron 2 becerros. Entonces, hermanos, Moisés ordenó y dijo de esta manera, a los que no habían participado en esta idolatría, que se pongan a la mano derecha, porque el pecado tenía que ser sancionado. Y a los que habían participado en esta idolatría, a la mano izquierda. Y así lo hicieron. Los que no habían participado se pusieron a la mano derecha. Y aquellos que se pusieron a la mano derecha fueron la tribu de Leví. Ellos no participaron en esta edificación de estos becerros, ni en esta ceremonia de idolatría. Ellos se mantenieron firmes en su fe. Y los que habían participado en la idolatría, pero que estaban arrepentidos, se pusieron a la mano izquierda. Pero hubo gente rebelde que persistieron en su terquedad y no quebrantaron su corazón ni se arrepintieron, sino prevalecieron firmes en su capricho, en su parecer. Pero los que se arrepintieron y lamentaron haber participado en esta idolatría,
se pusieron a la izquierda. Entonces Moisés ordenó a los que no habían participado en nada en la idolatría, me refiero a la tribu de Leví, y le dijo que sacaran sus espadas y mataran a filo de espadas a todas aquellas personas de esa clase mixta que se mantuvieron rebeldes, ni siquiera a pesar que se les dio la oportunidad de quebrantar su corazón y arrepentirse por las cosas incorrectas que habían hecho, prevalecieron en su propio parecer. Entonces se le dio la orden a la tribu de Leví, aquellos que permanecieron firmes en su fe, para que matasen a todos estos provocadores, incitadores, corrompidores que llevaron a la idolatría al pueblo de Dios. Y fueron 3,000 hombres que perecieron a filo de espada por cuanto se resistieron a pesar de haber cometido un error y teniendo la oportunidad de poder reivindicarse, arrepentirse de lo que habían hecho, no lo hicieron. Por eso murieron. Fueron castigados con la muerte. No se iba a permitir que esos hombres queden vivos para que sigan contaminando al pueblo de Dios. Tenían que pagar el precio de su pecado. De esta manera Dios castigó la idolatría de aquellos hombres rebeldes, tercos, que prevalecieron en su propio parecer. Para esto es una prevención para este tiempo, para la humanidad de este entonces. Aquellos que escuchando la palabra de Dios, que teniendo la oportunidad de poder volverse a Dios, quebrantando su corazón, no lo hacen, endurecen su corazón y quieren prevalecer en sus deleites, en sus placeres, como lo hizo el pueblo de Israel, porque esa ceremonia de idolatría terminaba en un regocijo sensual, en pecado, y por eso es que es la enseñanza que tenemos para este tiempo. Mucha gente no quiere aceptar a Cristo en su corazón porque prefieren mantenerse firmes en su propio parecer, en sus deleites de este mundo, en sus goces que le brinda este mundo. Recordemos que eso les lleva a una muerte eterna, así como estos hombres que no quisieron arrepentirse a pesar que se les dio la oportunidad, que se arrepintieran de sus acciones incorrectas que cometieron, el incitar para que se edifique una imagen en representación de Dios y lo adoren, sabiendo que estaba prohibido por Dios. Así será en este tiempo con aquellos que teniendo la oportunidad a través de Cristo volverse hacia Dios, no lo hacen. Perecerán eternamente y para siempre. Porque así dice la palabra del Señor. Los que se arrepintieron, tuvieron la oportunidad. Dios les perdonó. Aunque ellos vivían con temor que Dios les iba a castigar. Pero Dios es grande en misericordia. Moisés intercedió por ellos. Moisés le dijo a Dios, si tú lo vas a destruir también a ellos, Señor, que a pesar de haber participado en esta idolatría, en esta fiesta idolátrica, pero que se han arrepentido, Señor, y tú los vas a destruir a ellos, es mejor que borres mi nombre del libro de la vida también a mí, Señor, porque no está bien lo que vas a hacer. Porque, Señor, con tanta gloria le sacaste del pueblo de Egipto para que ellos perezcan acá. ¿Qué dirán el resto de países? ¿Qué dirán, Señor, de ti? ¿Qué hablarán de tu gloria, Señor? ¿Qué hablarán de mí? Decía Moisés. Si a ellos los vas a castigar también a pesar
de que se han arrepentido, porque me atreví, Señor, a decirles que se pongan al lado izquierdo para saber si verdaderamente estaban arrepentidos. Y ellos, Señor, se han arrepentido. Concédeles la oportunidad de poder seguir viviendo, Señor. Y Dios les concedió. Dios le concedió. Dios le dijo, bien, les perdonaré, pero eso sí te hago presente, que yo los juzgaré. Al que pecare, yo los voy a juzgar. Yo los voy a juzgar. Ellos me tendrán que rendir cuenta. Al que pecare, él me rendirá cuenta. Así es que estaban advertidos. Hermanos, esto es una prevención para nosotros en este tiempo. Para no apartarnos del Señor si ya hemos creído en su palabra y seguimos creyendo. Y para aquellos aún que no han conocido, no conocen la palabra de Dios y no han tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón como vuestro Salvador. Es el tiempo que debes hacerlo antes que sea demasiado tarde y la misericordia de Dios se aparte de ti y el enemigo te haga trizas. Es importante que a buen tiempo volvamos al camino del Señor. Y te hacemos la invitación, amigo, que aún todavía no has tomado la decisión, para que te acerques al Señor. Estás escuchando la palabra de Dios. Y sé que a su debido momento dará fruto, si es que lo guardas esta palabra dentro de tu corazón. Esta es la meditación que en esta mañana he traído para cada uno de ustedes que me están escuchando, esperando que esta palabra penetre en su corazón y nos ayude a reflexionar para acercarnos cada día más al Señor, para buscar de su presencia y acercarnos a Él con un espíritu contrito y humillado. Y sigamos adelante a nuestros hermanos en la fe, buscando del Señor, porque el día de la venida de Cristo ya está pronto. Esperamos su venida, pero que Él nos encuentre trabajando en la obra del Señor. Dios bendiga su palabra y bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dios le bendiga.